Muy buenos días, estimados alumnos. Tenemos el día de hoy la actividad de matemáticas con el tema de proposiciones simples y compuestas. Tenemos aquí un pequeño concepto de qué son proposiciones simples. Una proposición simple es una oración o enunciado que se comprende como una afirmación que tiene sentido y que se puede determinarse como verdadera o falsa. Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos Ana y Pamela arman sólidos geométricos y juegan al verdadero y falso escribiendo las siguientes proposiciones simples. Las representan con las siguientes letras. Como podemos observar, las proposiciones representamos con letras. En este caso tenemos P, Q y R. La primera proposición, todos los sólidos son amarillos. Letra Q, hay dos pirámides. Y R, ninguna es esfera. Ya, en esta parte vamos a ver cuáles son afirmativas y cuáles son negativas. Tenemos aquí el esquema. Vamos primero a fijarnos en el esquema. ¿Qué es lo más tenemos? Tenemos color azul, verde, rojo y amarillo, ¿verdad? Tenemos figuras geométricas. Vamos a ver en las proposiciones si la primera es verdadera o es falsa. Todos los sólidos son amarillos. Como podemos observar, ¿cuál proposición es verdadera y cuál es falsa? Tenemos aquí que la letra P es falsa, ¿verdad? Porque dice todos los sólidos son amarillos. Como podemos observar, ¿verdad? Tenemos varios colores, ¿no es cierto? Solamente amarillo tenemos dos figuras. En este caso es falsa. Siguiente, letra Q. Hay dos pirámides. Vamos a observar. Correcto, efectivamente tenemos solamente dos pirámides. Esta es verdadera. Y la siguiente, R, ninguna es esfera. Tenemos aquí que la respuesta es falsa. ¿Por qué? Porque en la imagen que podemos observar, tenemos que sí hay una esfera, ¿verdad? En este caso la respuesta sería falsa. Tenemos acá otros conceptos y otros ejemplos de proposiciones simples. Tenemos una proposición simple, es una oración, expresión o enunciado sobre el que se puede asegurar que es verdadero o falso, ¿verdad? También tenemos que las proposiciones simples se simbolizan con las letras minúsculas. Tenemos aquí P, Q, R, S, T, etcétera, ¿verdad? Quiere decir que puede ser cualquier letra, pero en minúscula. Si su valor de verdad se nota mediante una B, que es verdadera, o una F si son falsas, ¿verdad? Tenemos el ejemplo. Observa los valores de verdad de estas proposiciones, ¿no es cierto? Tenemos aquí proposiciones. Vamos a ver si son verdaderas o falsas. Y como podemos observar, está representado con letras, ¿verdad? Ya sean verdaderas o falsas, se representan siempre con letras minúsculas. Tenemos aquí la primera proposición. Cali es una ciudad de Colombia, ¿verdadero o falso? Verdadero, ¿cierto? Q, España es un país de América, falso, ¿verdad? R, 15 por 3, 45, es verdadero, ¿no es cierto? Y la última, letra S, esta proposición dice, Perú es una isla, es falsa. Como podemos observar las proposiciones que tenemos aquí, hay verdaderas y falsas, ¿no es cierto? Como podemos observar, aquí está representado con una B y con una F. Vamos a la siguiente. Vamos a ver cómo identificar si son proporciones o no. Tenemos aquí tres literales, A, B y C. La primera dice, vas a tu casa. Literal B, Juan tiene 40 años. Y literal C, Micaela y Daniela son hermanas y salen al cine. Vamos a ver cómo podemos identificar. Vamos a la solución. Literal A, no es proposición porque es una pregunta, ¿verdad? Ahí ya vamos viendo cómo estamos identificando. En las proporciones, en las proposiciones, ¿no es cierto? Podemos observar que no tienen que ser preguntas. Literal B. Si es una proposición porque es una afirmación que puede ser verdadera o falsa.
Y la C de igual manera, ¿no es cierto? Entonces recordemos que para identificar las proposiciones tienen que ser afirmaciones, ¿no es cierto? Y no tienen que ser preguntas. Cuando hablamos de una pregunta o tenemos una proposición en forma de pregunta, esa no es una proposición, ¿correcto? Vamos al ejemplo número 2. Dice aquí, indica el valor de verdad de la siguiente proposición y de su negación en una tabla. Como podemos observar, tenemos aquí una tabla para poder representar. Recordemos que la P es afirmación y la P con este símbolo es negación. Vamos a ver. P. La ventana es redonda. Vamos a ver. Verdadera, ¿no es cierto? Y para hacer la negación, podemos también colocar la ventana no es redonda. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? Una afirmación y una negación. Tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos si P es verdadera, la negación de P es falsa. Quiere decir lo contrario. O si P es falsa, la negación es verdadera. Tenemos aquí, ¿no es cierto? En esta representación de la tabla. Recordemos, si P, ¿verdad? Es verdadera, la negación es falsa. Y si P es falsa, la negación es verdadera. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Tenemos aquí negación. Vamos a ver, negación de proposiciones simples. Tenemos aquí un pequeño concepto. Si P, ¿verdad? P normal, es una proposición simple, entonces la negación de P, ¿verdad? Denotada por este símbolo que está aquí, como podemos observar delante de la P, se lee no P. Recordemos que este símbolo significa no, no P. Es otra proposición cuyo valor de verdad es opuesto al de P. Quiere decir lo contrario. ¿Sí? Vamos al ejemplo. Ejemplo 2. Sean las proposiciones simples. Como podemos observar, ¿no es cierto? Tenemos que las proposiciones se representan con letras, ¿verdad? Y vamos y son afirmaciones verdaderas o falsas. Podemos observar. Tenemos aquí P. La Tierra es plana. 18 es divisible por 3. Y la última, 21 es un número primo. Vamos a ver cómo hacemos negaciones. Recordemos, cuando son verdaderas, en la afirmación se hace falsa. Y si son falsas, en la afirmación se hace verdadera. Vamos a ver. Entonces, las negaciones de P, Q y R son respectivamente. Las que están aquí. Vamos a hacer la negación. Vamos a ver. La Tierra es plana. En negación, vamos a ver, no es cierto que la Tierra es plana, o también la Tierra no es plana. Como podemos ver, tenemos dos negaciones de proposiciones, ¿verdad? Siguiente. 18 es divisible por 3. Para negarlo, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente colocamos el símbolo delante de la letra, ¿verdad? Y la negamos. No es cierto que 18 es divisible por 3, o también 18 no es divisible por 3, ¿verdad? Como podemos observar, estamos aquí haciendo una negación. Y asimismo con el último ejemplo, 21 es un número primo. No es cierto que 21 es un número primo, o también 21 no es un número primo. Como podemos observar, tenemos dos formas de negar. ¿Sí? Y algo más importante, recordemos, para hacer una negación tenemos que tener el símbolo. Esto representa representa a la negación, ¿verdad? De no. No es cierto, o simplemente la letra no. Tenemos aquí más ejemplos, como podemos observar. Para negar una proposición se utiliza los siguientes símbolos. Como podemos observar, tenemos dos símbolos, ¿verdad? Y se lee que no es cierto, no es verdad, o simplemente la palabra no. Vamos con más ejemplos. Tenemos aquí un sinnúmero de ejemplos, ¿verdad? Vamos a hacer dos. La primera, Quito es la capital de Ecuador.
¿verdad? Es afirmativa, ¿verdad? Es verdadera. Y para negarla, simplemente le colocamos, ¿verdad? El símbolo delante de la letra y la negamos. Quito no es la capital del Ecuador. Otra negación, ¿no es cierto? Quito no es la capital del Ecuador, ¿verdad? En este caso utilizamos la palabra no. Vamos con otra. P. Los perros vuelan. Vamos a negar, ¿cierto? Negación de P. No es cierto que los perros vuelan. Recordemos que todo esto son ejemplos de negación. Y tenemos acá abajo una tabla, como podemos observar, cuando P son verdaderas y cuando P son falsas. Quiere decir que cuando P son verdaderas, lo contrario de P sería falso. Y cuando P es falsa, lo contrario sería verdadera. ¿Sí? Seguimos. Tenemos aquí, ahora sí, proposiciones compuestas. Las proposiciones compuestas son aquellas conformadas por dos o más proposiciones simples. En una proposición compuesta, las proposiciones simples se combinan mediante las partículas u operadores lógicos, que pueden ser y, o, sí, entonces, o, sí y solo sí, los cuales se denominan conectivos lógicos. Recordemos que todo esto son conectivos lógicos, ¿verdad? Ya hemos visto el primero, ¿no es cierto? Que es la negación. La negación, tenemos el símbolo y representa, ¿verdad? A la palabra no. Quitamos aquí. A la palabra no. Vamos ahora sí a la conjunción. Miren, tenemos este símbolo, ¿verdad? Que representa la conjunción y nos dice que este símbolo se llama, ¿verdad? Y. Va a tener este conectivo lógico y. La disyunción, ¿verdad? Tenemos la de acá y representa con la letra o con la vocal O. Tenemos la siguiente, condicional. Tenemos aquí, ¿verdad? El condicional va a ser simplemente una flechita, que esto significa sí, entonces, ¿no es cierto? Sí y entonces. En este caso tenemos solamente la palabra sí. Y la bicondicional, tenemos, ¿verdad? La flechita de los dos extremos. Y esto significa sí y solo sí, como podemos observar. Tenemos aquí nuevamente la tabla de verdad. Nos dice, es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de verdad que se pueda asignar, como podemos observar, ¿no es cierto? Si P es verdadera, Q va a ser falsa, ¿verdad? En este caso tenemos dos verdaderas y dos falsas. Q, verdadero, falso, ¿verdad? Y la respuesta va a ser según las proposiciones compuestas que vayamos a colocar. Seguimos. Los resultados de las proposiciones compuestas se expresan mediante, escuche bien esta parte, los resultados de las proposiciones compuestas se expresan mediante la conjunción, disyunción, implicación y equivalencia, ¿verdad? La conjunción representa, ¿no es cierto?, a la letra I, disyunción a la letra O, implicación, sí y entonces, y equivalencia, sí y solo sí. Vamos con la primera regla. Es la combinación de dos proporciones simples mediante el conectivo lógico y, ¿verdad? Se escribe de esta siguiente manera, como está aquí remarcado con amarillo, ¿verdad? Y se lee P y Q, ¿verdad? En esta parte se lee P y Q. Tenemos aquí la tabla de verdad, de la conjunción. Para que usted recuerde, ¿verdad? Y se memorice rápido, la conjunción representa la letra I y la tabla, tenemos esta, ¿verdad? Tenemos esta tabla que nos dice la regla. La proposición es verdadera
únicamente cuando las dos son verdaderas. Caso contrario, el resultado es falso. Vamos a la tabla. Como podemos observar aquí, ¿no es cierto? La conjunción, ¿verdad? Significa basta que P sea verdadera y Q sea verdadera para que la respuesta sea verdadera. Caso contrario, todas van a ser falsas, ¿verdad? Aquí está la regla. Vamos a la siguiente. Vamos a la disyunción. ¿Qué tenemos la disyunción? Es la combinación de dos proporciones, perdón, de dos proposiciones simples mediante el conectivo lógico o. Se escribe de esta manera, P o Q, ¿verdad? Como podemos observar aquí. Tenemos la regla de la disyunción. Dice, regla, proposición es falsa únicamente cuando las dos son falsas. Caso contrario, el resultado es verdadero. Se dan cuenta que es todo lo contrario aquí. En la disyunción significa que basta que P sea falsa y Q sea falsa para que la respuesta sea falsa. Caso contrario, todas van a ser verdaderas, ¿no es cierto? Se dan cuenta que es lo contrario, ¿verdad? De la conjunción. Tenemos la siguiente, implicación. Es la combinación de dos proposiciones simples mediante el conectivo lógico. Sí, entonces. Se escribe de esta siguiente manera. P, una flechita, Q, que la flechita es un símbolo, ¿verdad? Matemático. Y se lee si P, entonces Q, ¿verdad? Tenemos la regla de esta parte. ¿Qué nos dice? La proposición es falsa únicamente cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Caso contrario, todas serán verdaderas. Vamos a la tabla. Observemos la tabla. Esta tabla es de la implicación, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Basta que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa para que la respuesta sea falsa. Caso contrario, todas van a ser verdaderas, ¿verdad? Tenemos aquí la tabla de verdad. Aquí tenemos ya casi todas, ¿verdad? Tenemos aquí, como podemos observar, P y Q. P tenemos dos verdaderas y dos falsas. Q tenemos una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa, ¿no es cierto? Ahí estamos bien. Vamos a la negación de P. Como podemos observar, tenemos aquí negación de P que dice no P, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que es todo lo contrario de P. Tenemos aquí P, tenemos dos verdaderas y dos falsas. Lo contrario de P va a ser dos falsas y dos verdaderas, ¿verdad? Tenemos aquí la siguiente, la conjunción, ¿verdad? Hablamos del operador lógico y, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Basta que las dos sean verdaderas para que la respuesta sea verdadera. Caso contrario, todas van a ser falsas. Podemos observar. Siguiente operador. Tenemos aquí el siguiente operador. Disyunción. ¿Qué quiere decir esto? Basta que las dos sean falsas para que la respuesta me dé falsa. Caso contrario, todas van a ser verdaderas. ¿Verdad? Y tenemos aquí la última, ¿verdad? Tenemos la última que nos dice que basta que B sea verdadera y Q sea falsa para que la respuesta sea falsa. Caso contrario, todas van a ser verdaderas, ¿verdad? Vamos ahora sí al siguiente. Tenemos aquí, ¿verdad? Primer literal. Tenemos literal 1. Dice, encierra las expresiones que son proposiciones. Como podemos observar, vamos a verificar esta parte. Y recordemos que las proposiciones no tienen que ser preguntas. Pueden hacer afirmaciones negativas y positivas, pero menos preguntas. En este caso, tenemos literal B. Tenemos aquí, ¿verdad? Signo de interrogaciones y de preguntas que no son, ¿verdad? Entonces esta no la va a encerrar. 5 es múltiplo de 10, verdadero, ¿cierto? Encerramos que sí son una proposición, ¿cierto? Tenemos literal D.
Literal D es una pregunta. Entonces este de aquí no es, ¿verdad? Esta aquí no es una proposición. Entonces no la encerramos. Y así tiene que analizar las que faltan. ¿Sí? Siguiente literal 2. Determina si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Nuevamente vamos a colocar aquí, ¿verdad? Una B si es verdadera o una F si es falsa. Tenemos 5 es divisor de 20, ¿verdadero o falso? Verdadera, ¿verdad? Y así vamos a trabajar con las que faltan en los siguientes literales. Literal 3. Escribe la negación de cada proposición. Vamos a negar, ¿verdad? Tenemos literal A. El mono tiene plumas, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer una negación con esto? Con esta proposición. Simplemente colocamos aquí. No es cierto que el mono tiene plumas o también el mono no tiene plumas. Recordemos que estamos negando. ¿Sí? Y así vamos a hacer con los que faltan. Número 4. Tenemos. Extrae 3 proposiciones del siguiente texto. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a leer, a dar lectura, a analizar y vamos a sacar solamente 3 proposiciones, ¿ya? Y vamos a colocar aquí de lo que usted haya entendido en el párrafo. ¿Sí? Siguiente literal, número 5. Escribe otra proposición a cada una de las mencionadas para hacerlas compuestas. Por ejemplo, tenemos aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Según los operadores lógicos, vamos a complementar. En este caso, tenemos el ejemplo. El 15 es múltiplo de 5 y recordemos que I es un operador lógico divisor de 30. En este caso, vamos al literal A. ¿Qué nos dice? Mi hermana es profesora, ¿verdad? ¿Cuál sería el operador lógico? Vamos a colocarle y da clases en la universidad, ¿verdad? Lo podemos colocar aquí. O también puede ser mi hermana es profesora y estudia para sacar la maestría, ¿verdad? También puede ser otro. Vamos al siguiente. Tenemos literal 6. Forma 2 proposiciones compuestas a partir de las siguientes proposiciones simples. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar proposiciones con esta, ¿verdad? Como por ejemplo, P. Vivo en el Ecuador y... ¿Qué puede ser aquí? Vivo en el Ecuador y estoy ubicado en la ciudad de Guayaquil, puede ser. O de pronto, vivo en Ecuador y viajo a Galápagos, también puede ser. Y así puede ser con las que faltan, ¿verdad? Tenemos aquí, siguiente. Estudio matemáticas y ciencias naturales, también puede ser. Siguiente. Literal 7. Escribe la negación de las proposiciones dadas. Luego indique el valor de verdad en una tabla. Tenemos aquí, vamos a hacer la negación de esta, ¿verdad? Todos los triángulos son equiláteros. ¿Cómo sería la negación? No todos los triángulos son equiláteros. Puede ser, ¿no es cierto? Y colocamos aquí, ¿verdad? La proposición verdadera y acá sería la falsa. Y así vamos a hacer con las que faltan. Siguiente, vamos al número 9. Determina el valor de verdad de estas proposiciones compuestas. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos 2, ¿no es cierto? Luis irá al cine si tiende la cama y barre la casa, ¿verdad? Tenemos que aquí completar, ¿no es cierto? Vamos a completar y colocamos acá en los cuadros, ¿verdad? Recordemos los operadores lógicos, ¿no es cierto? Recordemos las reglas de cada operador.